¿cómo se encuentra el agujero del mate en este... ¿sabés lo que siento? Que estamos todos en un laberinto del que no se puede salir. Exactamente. Y dicen que este laberinto se alarga mucho cada vez el tiempo. Jaime, se te escucha muy mal. ¿Estás con manos libres? Sí. ¿Te puedo pedir, por favor, que te conectes al celular de manera directa? Ahí estoy. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. ¿Decías? No, te decía que es un tema complejo porque se juntan un montón de cosas. A ver, al que se le deteriora el salario, obviamente tiene una queja por eso. Al que le faltan recursos, tiene una queja por eso. Pero lo que se está sacando de esa discusión es qué universidad tenemos y qué universidad necesitamos tener. Y me parece que ese es el debate de fondo, es lo que yo traté de esbozar en mi columna del domingo pasado, y es lo que hoy veo con mucho agrado que analistas muy importantes como Luciana Vázquez o Carlos Pañi o Susana de Cive, que fue ministra de Educación de la Nación, analizan. Es decir, más allá de este conflicto que tiene características muy particulares y donde, si ves el debate de anoche entre Álvarez y Jacobiti, después es difícil ir a ver cuál de los dos dice realmente la verdad, porque cuando Jacobiti dice que tiene todo rendido, Álvarez le dice, no, vos lo que has hecho es presentar un informe, pero no trajiste la factura. Y todos sabemos que no se presenta un informe de lo que uno gasta, se lleva la factura. O sea que no, es difícil porque además entra en un terreno de barro. Lo que me parece que sería interesante debatir es si la universidad está cumpliendo con el mandato que tiene de la sociedad, no ese mandato individual, eso que escuchaba recién un oyente que dice, no van en el horario que yo necesito para estudiar yo, o el otro que dice, no, es el primero de la familia. No, ver el número general. Es decir, cuánto se gasta, cómo se gasta. Por eso yo el otro día hablaba de la efectividad del gasto, más allá del volumen del gasto. Eso me parece que es un tema que está bastante ausente, y además la visión estratégica de qué papel tiene que cumplir la universidad. Un tema delicado. Suponete que una universidad pública cualquiera del país decidiera tener una unidad de, no sé, de lo que se te ocurra, como si fuera una... Bueno, a ver, como es Señal U acá, ¿no? Un conglomerado de medios. La Universidad Nacional de Cuyo tiene un conglomerado de medios, la Tecnológica tendrá de otra cosa, o distintas unidades que prestan servicios. La universidad es autónoma para decidir tenerla, tiene un gobierno tripartito y tiene un presupuesto asignado. Mi pregunta es, ¿por qué no podría, abro comillas, y sé que esto a vos no te gusta, colectivizarme y decir, la gente que paga los impuestos, ¿dónde opina en eso? ¿No? Es decir, pero porque es que a mí no me gusta. Estoy total, a ver, me parece que si las universidades pueden tener medios, tienen de hecho hospitales, tienen de hecho fábricas que sirven, no fábricas, sino lugares donde se elaboran cosas que sirven para que los alumnos aprendan, bueno, todo eso forma parte de un presupuesto. Después podemos evaluar si ese presupuesto está bien aplicado o no. Y eso lo tendrán que evaluar quienes evalúan presupuesto, pero no entiendo a dónde apuntás con cuál es la objeción. No, la objeción es en realidad que no es una objeción sino un comentario. Las universidades, me parece que lo que dice Alejandro Álvarez es cierto, se han transformado en castas endogámicas donde nadie puede preguntar ni qué pasa, o podés preguntar y después la respuesta no la entendés. Un peronista me escribió y me dijo, ¿para qué querés saber si no vas a entender la respuesta? ¿No? Claro. Bueno, a ver, yo creo que otro aspecto querría ver de esto. Si algo tiene de positivo todo lo que está pasando, es que este tema se está discutiendo. Estamos hablando de esto y que estamos viendo que hay mucha opacidad en muchos aspectos, Evidentemente, ha tenido durante muchos años las distintas universidades, además creo que hablar de la universidad es injusto, porque cada una, no es lo mismo la UBA que la Universidad de Cuyo, que la Universidad de Córdoba y que muchas universidades del conurbano. Yo no tengo dudas de que la Universidad de Cuyo debe tener todo mucho más prolijo que muchas universidades que andan dando vuelta por ahí. Vos recordás que durante los años del kirchnerismo se crearon 19 universidades y que Milei frenó la creación de 5 universidades más. Entonces la pregunta es, ¿eso con qué se creó? ¿Con qué plata se creó? ¿Con qué financiamiento? El CIM, que son los rectores
del resto de las universidades que aprobaron la creación de esas universidades, y todos sabemos que fue por razones políticas y un toma y daca Sí. de botines políticos. La pregunta es, ¿no se daban cuenta que eso después no era financiable, que eso le quitaba financiación? ¿O es como yo escribí el domingo, el bolsillo de payaso, donde le vas metiendo billetes y es tan bajo tan largo el bolsillo que los billetes se van para abajo? Ahora, Jaime, Claro, vos llega un planteabas... momento de restricción y entra todo eso en contradicción. El problema es que es un cuerpo que ya lo engrosaste. Vos planteabas al principio de la charla esto de la efectividad del gasto, ¿no? Y me parece que está bueno poner la lupa en ese tema, en esa discusión. ¿Por qué digo esto? Porque ayer nosotros en Séptimo Día también planteábamos algo de esto y de la eficacia y de cómo ver la eficacia versus los números que dio a conocer Capital Humano, que muestran justamente que hay situaciones que no se revierten y que inciden en el gasto que tiene la universidad, en cómo invierten, si no querés usar la palabra gasto, en cómo invierte su presupuesto. Según Capital Humano, por ejemplo, con datos del 2022, el 40% de los alumnos regulares de todas las universidades del país habían rendido solo 2 materias anuales. El 40%. El 20% habían rendido solo una o ninguna. Y un 38,4% de los estudiantes estaban en una situación incierta. O sea, nadie sabía si siquiera iba a la universidad. Claro, Esto eso es los llamados sin datos. Claro, pero me parece que ahí hay que poner también la lupa, ¿no? Bueno, ese es el centro, Roxy, porque mi planteo es el siguiente. Este cuerpo creció a un tamaño sin mayores controles, sin planificación estratégica, y hoy, cuando ya ese cuerpo creció, es decir, cuando tiene una obesidad mórbida, pesa 180 kilos... Lo querés adelgazar de golpe. No, y además discutimos si está bien peinado, cuánto pesa la ropa que tiene, pero lo que no estás viendo es lo de fondo. Claro. O sea, cuando vos hablas de ese mal gasto, o de esa mala inversión, lo primero que tenés que decir es que la Universidad Argentina en el continente es la que tiene mayor cantidad de alumnos, pero también tiene menor egreso. Es la que tiene menor egreso. Claro. O sea, que tendría la menor efectividad. Como eso viene pasando, lo que han inventado es que es preferible que alguien pase, aunque sea un ratito, por la universidad. La pregunta es, ¿se puede medir cuánto cuesta eso? ¿Se puede medir realmente qué efecto tiene por esa gente que pasa rindiendo una materia por año? Si eso no se le podría haber dado como formaciones de maneras mucho más baratas, y esa plata que no se malgasta en eso, porque aclaremos una cosa, es cierto que no hay una polinómica por la cual la matrícula te determina el presupuesto. Pero también es cierto que mientras más alumnos tenés que atender, necesitas más aulas, más profesores, más comisiones, más gente que limpie, más ayer entrevistamos a 2 alumnos que están cursando en la Universidad de Cuyo, que vienen de otros países. Uno vino como intercambio de la Universidad Estatal de México y otro decidió no seguir su carrera en Chile y se vino a estudiar otra carrera acá en la Universidad Nacional de Cuyo. El estatal mexicano, la Universidad Mexicana, estatal y gratuita como la nuestra, por Constitución, porque lo explicó que lo dice la Constitución, tiene reglas de asistencia, no de rendimiento, sí de asistencia, y tienen que pagar una cuota mínima. $175. ¿Viste? Cada 6 meses. Entonces, yo pregunto, ¿por qué en la Argentina no se puede? O por ejemplo, lo que dijo Andrés Gabriel esta mañana, ¿cuántos chicos pudientes que van a colegios privados buenos y después te van gratis a la universidad pública? Y hacen un máster y después se van a trabajar al extranjero. Bueno, es así. Pero además, a ver, todas estas, llamémosle anécdotas, todas estas anécdotas que muchos son individuales, después hay que contrastarlas con, por ejemplo, esa baja graduación que tiene la Universidad Argentina en general, no se verifica con números tan dramáticos en las carreras de medicina. Y no se verifica en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, que es ejemplar a nivel nacional y que ha sido bombardeada siempre. Porque hay otras carreras de otros lugares del país de medicina, hay una nota de La Nación de hace 3 días, búsquenla, donde un porcentaje muy alto de los que estudian en la UBA son extranjeros.
con una proporción, en la UBA y en algunas universidades del conurbano, son extranjeros, en la de La Plata creo que era el número más significativo, son extranjeros y un alto porcentaje son brasileños. A ver, eso también hay que estudiar exactamente cuánto cuesta, porque vuelvo a insistir, fíjate, se le pone el ojo a las de medicina, que son las que tienen mayor efectividad, y no se le pone el ojo a un montón del resto. Bueno, pero lo que pasa es que medicina, para completar la formación, tiene una cantidad de práctica gigante. Entonces, bueno, el que logra ingresar, ya el que logra ingresar, Ricardo, ya es difícil que lo pero es que ¿sabés qué es lo que pasa? Vos mañana te podés inscribir en buena parte de las facultades, y vos llegás, te sentás en un banco, mirá, escuchá, si entendés o no entendés, da lo mismo. Si leíste el libro o no leíste el libro, da lo mismo. Por eso hay facultades que cuando hay paros paran todo, y hay otras donde no para nadie. En las de medicina en general no se cumplen de la misma manera los paros. ¿Por qué? Y porque ahí hay que formarse, ahí un práctico más, un práctico menos, tiene que ver con atender mañana un paciente. Entonces, creo que también es injusto hablar de la universidad. Habría que ver, y esto, si hubiera un sistema de información realmente bueno, que no lo hay, la prueba está, ¿sabes dónde? En el trazo muy grueso. La discusión en ese 38% que decía la Roxy, de los que están sin datos. Yo recibí esa información de Torrendel, por un lado, el secretario de Educación de la Nación, y de una importante diputada radical que está en la vereda contraria. O sea, Torrendel que no marchaba, la diputada que estaba a la cabeza de la marcha. Los dos me ponían el 38%, y las razones que me daba el 38% de la diputada, la verdad que no me satisfacían, porque no me explicaban que haya en un sistema con inteligencia artificial que se podría manejar un 38% con un código que sea sin datos. ¿Cómo sin datos? Bueno, eso es inexplicable, es inexplicable. Ahí hay un 38% de inflación que, insisto, eso significa más cátedras, más profesores, más edificios, más luz, más gas, más personal de limpieza, más todo. Es decir, engrosaste la estructura, y ahí viene la efectividad del gasto. ¿Realmente esa inversión que se está haciendo en todo eso tiene el efecto sobre la realidad deseable? ¿Puede un organismo que vive de lo que le dan el conjunto de los contribuyentes gastar con esa opacidad? Yo creo que no. Ahora, Jaime, vos ocupaste un lugar en el gobierno de la gestión anterior y sabés cómo se puede manejar un presupuesto. Para vos, para que efectivamente haya una efectividad de la inversión de la universidad, ¿hacia dónde debería ir la universidad pública como para poder quizá, no sé si autogestionarse es la palabra, pero sí empezar a encontrar financiamiento que les sirva? Bueno, ahí no soy yo la persona más autorizada, porque hay especialistas. De hecho, hace 3 o 4 días hubo un encuentro de importantes especialistas en la Universidad de Cuyo. Pero, Roxy, a ver, primero, estas universidades han crecido sin ningún planeamiento estratégico. ¿Qué es planeamiento estratégico? Es, por ejemplo, decir, che, en esta comunidad, ¿qué hacen falta? Hacen falta médicos, gente que estudie filosofía, gente que sea música, ¿cuántos se necesitan? O sea, más o menos. Y después poner exactamente el modelo de medicina, decir, che, se necesitan tantos médicos. ¿Cuántos médicos podemos formar bien? Es decir, ¿cuántos van a tener todo lo que se necesita para formarlos bien? Nosotros hemos optado por un modelo distinto, que es entren todos estén ahí, y ninguna, como decía Ricardo, ninguna exigencia, ni cantidad de materias. Bueno, o sea, que lo primero que yo te diría, efectividad para un presupuesto, es tener planificado en qué gastás, y hacer una evaluación. Si esa planificación que vos tenés, vos decís, bueno, necesito tantos médicos, bueno, ¿cuántos médicos obtenés? ¿Y a qué costo?